Hola, Caro. Hola Titi, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué chévere que estemos en esta llamada. Sí, me encanta y estoy muy agradecida porque nos hayan considerado para este ejercicio. Sí, bueno, esperemos que podamos dem- demostrar esta amistad de amigas y de colegas. Claro que Bueno, sí. primero tenemos que presentarnos, decir es nuestro rol y la relación de trabajo entre las dos. Entonces, Ujú. empiezo yo. Mi nombre es Cristina de la Paz. Yo trabajo en Ecuador en estrategia de agua y estoy basada en la ciudad de Quito. Mi posición es especialista de proyectos de conservación y mi rol en la estrategia es manejar el proyecto de replenishment y dar apoyo a los otros proyectos de agua. Bueno, Vale. Dale, dale. bueno, y la relación de trabajo, bueno, con Caro, como estamos trabajando en la estrategia de agua, tenemos algunos proyectos en común. Ahorita el que más nos tiene cerca es el proyecto de biodiversidad acuática, en el cual Caro es la project manager, así que ahí estamos en constante conversación. Vale, gracias. Mi nombre es Carolina Polanía. Yo hago parte del equipo de la estrategia de agua de Nazca. Mi posición es especialista en cuencas. Yo lidero varios proyectos, algunos relacionados con replenishment en Colombia, Costa Rica y Panamá, y otro relacionado con biodiversidad acuática que mencionaba Titi. Y pues también presto apoyo y acompañamiento a los otros de los proyectos que se desarrollan en la estrategia, al menos en Colombia. Nada, lo que dice Titi, tenemos una relación, digamos que cercana en diferentes momentos. Cuando yo inicié mi posición, Titi al poco tiempo salió, pero ella fue una persona muy importante para mí y en términos de mostrarme un poco cómo era el proyecto en su momento, de aprender un poco de la estrategia. Y cuando Titi regresa varios años después, pues nos encontramos y tuve la oportunidad también de contarle, bueno, en qué íbamos, cómo lo habíamos trabajado, cómo habíamos enfrentado varios de los temas del proyecto. Entonces tenemos una relación bien cercana y aunque en replenishment no hablamos tanto porque en cada país es un mundo, sí hemos tenido la posibilidad de compartir experiencias súper enriquecedoras de cómo manejar ciertas situaciones relacionadas con los proyectos. Bueno, ¿cómo nos apoyamos en el lado profesional? Digamos que ha sido muy, muy importante la comunicación con Titi, la cercanía. Digamos que desde siempre hemos tenido una muy buena relación profesional que pues se ha ido fortaleciendo con el tiempo y con la oportunidad de encontrarnos en varios espacios y de compartir otras experiencias y aprendizajes que nos han acercado también desde la parte personal. Ha sido muy fluida, muy respetuosa la comunicación siempre, muy comprensiva. Siempre en Titi encuentro una colega y una amiga Mm. en la cual confiar y digamos que estamos a un mensaje, a una llamada de distancia. Siempre es muy, muy fácil poder compartir con Titi. Ay, qué linda, Caro. Y bueno, yo coincido con todo lo que dices. Yo creo que la clave de podernos apoyar profesionalmente justo ha sido esa relación tan buena que hemos tenido desde el principio, desde que nos conocimos, de respeto y que se fue haciendo una relación de confianza, de amigas y, y de realmente dar mucho valor a lo que estamos haciendo. Entonces yo sí creo que y siento un gran apoyo y en las cosas que yo siento profesionalmente que me está yendo mal y en algunas ocasiones hemos conversado con Caro de ciertas preocupaciones que hemos tenido laboralmente. Yo creo que ha sido clave el poder conversar, tener esa confianza para decirnos y también ver cómo podemos buscar una solución y qué pensamos la una de la otra. Ese intercambio de ideas ha sido muy importante y yo creo que eso ha sido un gran apoyo para mí. Bueno, la tercera pregunta es, qué piensan que es el tema más importante que podemos hacer para apoyar a las mujeres en el trabajo? Entonces, bueno, creo que una de las cosas más importantes es justamente como conversamos, es apoyarse en las otras mujeres en nuestro trabajo directo.
y sobre todo poder tener una comunicación abierta, poder aprender sobre las experiencias de las mujeres, que, tanto que son nuestros colegas como también las mujeres que han logrado escalar un poquito más, entender cuáles han sido esos procesos, esas dificultades, esos éxitos que han tenido para lograr saber que no estamos en esto solas, que todas tenemos a veces dificultades, que por un tema de género a veces hay ciertas limitaciones que se nos presentan, pero el poder contarse y esa cercanía de poder hablar sobre esto abiertamente creo que es una de las mejores herramientas que tenemos las mujeres para podernos apoyar. De acuerdo totalmente contigo, yo solamente agregaría pues el hecho de caminar juntas como partners, de apoyarnos entre nosotras sin envidias y sin recelos, más bien con el ánimo de poder avanzar todas, y además de formarnos y aprender a identificar y a gestionar situaciones de riesgo relacionadas con acosos. Muchas veces uno no dice, ¿será? ¿No será? ¿Será que sí? ¿De pronto soy yo? ¿De pronto lo entendí mal? Y creo que sí es importante como fortalecer esas capacidades que, pues como uno no está pensando como en, me están persiguiendo, me están amenazando todo el tiempo, a veces se dejan pasar situaciones importantes. Bueno, y en relación a lo que más nos gusta de la otra persona, yo quisiera repartir esta pregunta en la parte profesional y personal, aunque están las dos muy ligadas. De la parte personal, yo admiro mucho a Titi, su fortaleza, me parece una mujer súper guerrera y súper capaz, con dos chiquitinas, sacar todo esto adelante, siempre está en la mejor disposición, siempre con su dulzura, pues logra que siempre donde ella está, pues como que todos estemos bien. Y eso muy ligado a la parte profesional, admiro mucho su capacidad de trabajo, su empeño, su liderazgo, su amor por lo que hace. La pasión de Titi por el trabajo creo que es una de las cualidades más bonitas y de las cosas que más me gustan de ti. Ay, qué linda. Qué linda, Caro. Muchas gracias por palabras tan amorosas. Yo también, de las primeras cosas que se me vino a la mente es, bueno, por la parte personal, Caro, yo siempre he visto que tienes una capacidad increíble de tener una actitud excelente ante toda situación. Y también me encanta, una de las cosas que más me gustan es tu sentido del humor. Y yo creo que eso es una de las bendiciones más grandes que nos pueden dar a las personas, de tener sentido del humor, porque eso siempre nos hace que podamos derribar cualquier situación mala. Así que eso es algo que me encanta de ti, que te disfruto un montón, me hace reír muchísimo. Y por el lado profesional, Caro, yo también te admiro muchísimo. Creo que en estos últimos años, donde has tenido una carga de trabajo bastante importante, has logrado brillar y has sobresalido por tu capacidad de ser líder, de manejar las cosas con excelencia. Así que yo también por eso te admiro muchísimo y realmente no sé cómo lo haces, pero encantado poder estar a tu lado y poder conocer y ver de cerca toda tu capacidad. Ay, gracias. Gracias. Qué bonita, verdad, esta oportunidad de poder conversar y decirnos cosas que a veces en los afanes del día no conversamos. Que se nos olvidan y que también nos acordemos que como mujeres sí hay un tema de mucha como camaradería que deberíamos aprovechar, de ser amigas, de apoyarnos y creo que estas conversaciones justo son súper importantes para que podamos mantenerlas, no solo por esta grabación, sino casi siempre. Claro, gracias, Caro, por tus palabras. Gracias a ti, fue un placer. Un abrazo enorme. Abrazotes, cuídate mucho y saludos. Igual, chao, Caro. Chao.